normal, ¿sí? A lo que le estaba diciendo, el estudio contrastado no sirve para ver ni estómago ni duodeno. Entonces, si la intención de ustedes es utilizar un método básico, que nunca va a ser el gol estándar, así mismo como esofagograma, métanle contraste. ¿A qué me refiero? Serie y tránsito intestinal son los estudios contrastados vía oral que se basan en la emisión de rayos X, o sea, radiografías. Con la serie, nosotros vemos esófago, estómago y duodeno, hasta el ángulo de Treitz. El objetivo es ver hasta el ángulo de Treitz, ¿sí? Y con el tránsito intestinal, el objetivo es ver desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. ¿Y cómo se calcula eso? Por minutos, por horas. En 2 horas aproximadamente luego de la ingesta del contraste oral, el contraste ya va a estar en válvula iliocecal. O sea, eso está todo estudiado, todo cronometrado, todo milimetrado, como para que nosotros podamos sacar una radiografía y que el contraste tiña exactamente el órgano que nosotros queremos ver en cuestión. Entonces, esofagograma era para esófago, serie es para ver estómago. Se ve una porción pequeñita de esófago, por eso acá menciona el esófago. Pero el objetivo del estudio es el estómago y el intestino delgado, la primera porción, o sea, el duodeno. Y el tránsito es el resto, yeyuno e ilion. Y empezamos con el estómago. La anatomía imagenológica es exactamente igual a la anatomía macroscópica. Fondo, cuerpo, curvatura mayor, curvatura menor, antropíloro. Este es el duodeno y acá comienza el duodeno hasta el ángulo de Treitz. Mayores secretos no hay, ni siquiera es una porción demasiado extensa de intestino como para que no sepamos reconocer. Cuando está teñido el estómago y el duodeno, se llama serie. Al igual que el esófago, teníamos esofagograma simple y a doble contraste, acá tenemos exactamente lo mismo, serie simple y a doble contraste. El contraste se administra por vía oral. Es físicamente imposible que metiendo contraste por el recto llegue al intestino delgado, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver justo esa porción de intestino que no se consigue estudiar con ninguna radiografía, con ninguna endoscopía ni colonoscopía, métanle contraste por la boca al paciente. Eso. Sí. ¿Y la batería de este? Trae eso para otro.
Tenemos la mitad anterior. Porque es 81%. Bueno, continuamos. Entonces, empezamos con el estudio seriado. ¿Qué tipo de estudio es este? Radiografía de abdomen. Simple. Bien. Este es un estudio, este de acá al lado, es un estudio magnificado. ¿Qué significa? Que solamente se enfocó en lo que se quería ver en cuestión. Pero igual, de todas formas, podemos identificar qué tipo de estudio es. ¿Qué tipo de estudio es? Serie. No se llama radiografía contrastada. Se llama serie. Al decir ustedes serie, ya se entiende que lo que están viendo o quieren ver es estómago y duodeno. Fíjense cómo es la mucosa del duodeno. Parece ese esófago hirsuto que habíamos visto en una esofagitis. Esta es la mucosa del duodeno. Así se ve la mucosa del duodeno totalmente diferente al llenado que se ve en el estómago. Todas son series. Tomografía. Como les dije, la tomografía, por más simple que sea, se ve perfectamente el estómago. ¿Y cómo yo reconozco el estómago? Y anatomía. Por anatomía. El estómago siempre va a estar en el epigastrio. Esté un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la alteración o malformación anatómica del paciente, siempre va a estar allá, nunca va a estar abajo. O sea, nosotros vemos psoas ilíaco y no podemos decir que es estómago, por ejemplo. Aparte que el estómago tiene una particularidad. ¿Cuál es? ¿Qué tiene el estómago que no tiene otro órgano? ¿Qué? En un corte coronal se ve las curvaturas, sí. En un axial, curvatura no se ve muy bien como tal. Otra cosa. ¿Qué tiene el estómago que el hígado no, por ejemplo? Y ahí se ve bien. ¿Qué tiene el estómago que el colon no? Claro, contenido gástrico. Contenido alimenticio. Siempre hay un poco. Entonces, si nosotros diferenciamos que de hecho en un corte axial es el primer órgano hueco que va a aparecer y siempre tiene contenido líquido. ¿Qué tipo de estudio es este? Tomografía de abdomen con contraste oral. Genial. Tienen ya los nombres señaladas en las estructuras, pero me van a decir que por anatomía no está el cual. Acá tenemos el estómago totalmente con contraste oral, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo se ve un estómago con los diferentes contrastes. Este, habíamos dicho que es un contraste oral. El resto de las estructuras están totalmente hipodensas. Lo único hiperdenso es el estómago. Acá, ¿cómo fue el contraste? La administración del contraste, ¿cómo fue?
señor? Endovenoso. ¿Qué fase? Venosa. En el estómago, fijémonos en el estómago. ¿Qué realza en un contraste endovenoso en el estómago? ¿Es lo mismo que este estómago? ¿Se ve igual? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Se ve la pared. Con contraste endovenoso se ve el grosor de la pared. Todo esto que yo les voy a mostrar acá, que estoy bordeando de rojo, es la pared. ¿Se dan cuenta cómo en algunas zonas es súper gruesa? Acá, por ejemplo, y el resto no. Les voy a borrar nuevamente. Y fíjense el grosor de la pared, como es súper irregular en una zona y en la otra no. Eso no es normal. El grosor de la pared del estómago se asemeja a lo que es esto. Es súper delgada la pared. Si ustedes ven un grosor de este tamaño, ya es totalmente patológico. Y puede ser desde una gastritis crónica hasta un tumor. Fíjense que acá asociado tenemos metástasis hepática también. Entonces, de por ahí el problema es gástrico. ¿Y qué es lo que hay adentro? Contenido gástrico. Esto que hay adentro es comida. Así es la pared. Este es el grosor de la pared normal. Así tiene que ser. ¿Qué tenemos acá? ¿Un tumor de dónde? De pared gástrica. ¿Se dan cuenta cómo tenemos un contraste totalmente endovenoso? Es evidente que es endovenoso, pero no oral. ¿Todos estamos conscientes de que este estudio no tiene contraste oral? ¿O no? ¿O no se entiende? ¿Se entiende? Se entiende que solamente esto que dice T ahí está hiperdenso. Esto es hipodenso. El contenido gástrico está gris, no está blanco. Por eso yo puedo afirmar que este estudio tiene contraste endovenoso. Y con un contraste endovenoso se realza esa tumoración gigante que está dentro del estómago, pero por la pared, ¿sí? Yo les estoy mostrando las diferentes... No, venosa, fíjate tu riñón. Fíjate tu riñón. El riñón está teñido por completo, entonces es una fase venosa y aparte que acá veo la cava, ¿sí? Bien, fíjense, entonces, un contraste oral se tiñe el interior. Contraste endovenoso realza la pared del estómago. Puede ser un cáncer gástrico, cuya característica es engrosar de forma uniforme toda la pared, o pueden ser tumores como el GIST, que es un linfoma gastrointestinal, que son tumores redondos, no necesariamente toda la pared del estómago engrosada. O sea, podemos encontrar tantas cosas dentro del estómago, a eso me refiero. Y ustedes tienen que orientarse más o menos qué es lo que quieren saber. Si le van a meter contraste oral, endovenoso o los dos. Los dos también se puede perfectamente. Entonces, acá, ¿cuál era la patología que producía imagen de adición? Úlcera de divertículo, perfecto. No se tiene tantos divertículos en el estómago. Se escucha muchísimo más divertículos en el esófago y en el colon descendente y sigmoides, ¿verdad que sí? Más frecuente por lo menos son. ¿Qué es lo que vamos a ver acá con mayor frecuencia? Las úlceras. Las úlceras y los tumores formados sobre las úlceras. Así se ve una úlcera. Parece un honguito. ¿Conocen el honguito? Hongo.
que tiene su pedículo y después tiene su cabecita. Bueno, tal cual. Esta es una úlcera. La úlcera es una erosión de la mucosa. Cuando ustedes, parece que alguien cavó. Cuando ustedes cavan una superficie, se queda más profunda, ¿verdad? Es exactamente lo que nosotros vemos, un patrón de adición, porque la mucosa está ulcerada. Es como que vino alguien y cavó la mucosa del estómago y le sacó ahí una evaginación. Entonces, las úlceras se van a ver de esta forma. Tienen un patrón de adición. No tiene un signo imagenológico característico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuál era el signo patognomónico del espasmo esofágico difuso? Sacacorcho. ¿Cuál era el signo imagenológico de la acalasia? Pico de pájaro. ¿Y qué patrón era? La acalasia. Esa imagen de pico de pájaro, ¿qué patrón da? ¿Cuáles eran los diferentes patrones que teníamos? Acuérdense que signo imagenológico no es igual a patrón. No es igual. En patrón tenemos adición, sustracción, mixto, estenosis, compresión extrínseca. Esos son los patrones. Algunas patologías tienen signo y tienen patrones. Nosotros en la úlcera tenemos un patrón de adición, pero no hay un signo patognomónico. O sea, no existe el signo del hongo para llamarle a la úlcera. No, es un patrón de adición sin signo. Acá vemos otro patrón de adición. Se dan cuenta que este tiene un poquitito más de pedículo. Impresiona tener un pedículo. Impresiona. Y acá es un poco más plano. No importa, sigue siendo una úlcera como tal. Patrón de adición. ¿Y cómo se llama este estudio, por ejemplo? Serie. Ustedes ven estómago, automáticamente me dicen serie. ¿Sí? Serie. Divertículo. Es la segunda patología que tiene un patrón de adición en el estómago. Es muy poco frecuente ver un divertículo en el estómago. Es más frecuente ver en el esófago y en el colon descendente. En el estómago no. No es común, no es frecuente. Pero se menciona. Si yo les pregunto o les pido que marquen opción múltiple y les pongo patologías que producen un patrón de adición en el estómago, y ya saben, úlcera y divertículo. Sustracción. ¿Qué patología va a producir un patrón de sustracción en el estómago? Cáncer. ¿Solamente cáncer? Y acá pueden desglosar un poco. Pueden poner tumor maligno y pueden poner tumor benigno. Ambos producen patrón de sustracción. Por supuesto, lastimosamente el más frecuente de todos es el cáncer gástrico, que se forma
la mayoría de las veces en la base de una úlcera, generalmente por Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué patrón es este? Sustracción. ¿Qué signo? Mordida de manzana. ¿Qué patrón es este? Sustracción. ¿Qué signo? Entonces, el primer signo imagenológico que vemos en el estómago, que ya vimos en el esófago, es mordida de manzana. Aclarando que esto es estómago. Bien. Ustedes van a ir completando la patología al lado. Hay imágenes que hay que hacer una pequeña reconstrucción primero para entender. Hay imágenes que ya no voy a poner en el examen porque ustedes ahora recién están comenzando a acostumbrar al ojo a ver ciertas patologías. De una, si yo le pongo unas imágenes como estas, probablemente no me sepan interpretar. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer el día de mañana? Cuando les toque ser sus propios jefes, reconstruir la anatomía. Reconstruir la anatomía como para poder entender qué China es lo que están viendo. Acá yo les estoy reconstruyendo el estómago y la parte de intestino que se ve. Este es el estómago. Este es el fondo. Esta es la curvatura mayor. Acá la curvatura menor. Y este es el antropíloro. Y ya la primera porción del duodeno. Les voy a borrar y fíjense en el antropíloro y la primera porción del duodeno cómo se encuentra. No es una atresia, ¿por qué? Porque vos ves el paso del contraste. Es algo bien delgado, pero hay paso del contraste. Entonces esto no es normal en lo absoluto y es un CA del antropíloro. ¿Por qué no es un patrón de estenosis? Porque es irregular. La forma en la cual el contraste pasa es irregular. No tiene como tal una mordida de manzana, pero fíjense la porción irregular del estómago con la del duodeno. Esto es un tumor, es un patrón de sustracción. Esto es lo mismo. ¿En qué porción? En la parte 1, en la parte 2 o en la parte 3 está el tumor. En la parte 2. ¿Qué patrón es? Sustracción. ¿Qué signo? ¿Qué estudio es? Serie. Genial. Acá. 1, 2 o 3. 3. ¿Qué parte es la 3? Antropíloro. ¿Cuál es el estudio que estamos viendo? Serie. Yo veo duodeno, se llama serie. No veo duodeno, pero veo estómago y se sigue llamando serie. ¿Estamos? Acá. Bueno, ya el título dice todo, pero se nota que acá le falta la cabeza al estómago, ¿verdad? Le falta el fondo, que parece que alguien vino y se llevó el fondo de un mordido.
de una mordida. Bueno, ese es un CA, patrón de adición, de sustracción, signo de mordida de manzana. Solamente esta es la porción del fondo que se ve. Después, todo esto faltó. Y ahí se ve la porción irregular. O sea que todo esto probablemente esté ocupado de tumor, por eso es que no se tiñe, ¿sí? Esta imagen de sustracción, ahí donde está la flecha amarilla, es igual a esta imagen de sustracción o a cualquier otra que yo les mostré del cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Mucho mejor delimitada. Bien, o sea, por lo menos regular. Pero ¿verdad que tiene esto? Depresión, elevación y una depresión otra vez. Depresión, elevación y una depresión. Esto es un tumor gástrico sobre un nicho ulceroso. Esto que ustedes ven de sobreelevación es la parte de la úlcera y esto que ven deprimido es el tumor. Esto que ven deprimido es el tumor y esto que ven sobreelevado, justito ahí donde la flecha está, es la úlcera. Esto es un patrón mixto. El cáncer gástrico que se produce encima de un Helicobacter pylori o de una úlcera, no necesariamente Helicobacter, da un patrón mixto, sustracción y adición. ¿Qué tipo de contraste tiene este estudio? Oral. ¿Qué se tiñe por ende? La luz, el contenido gástrico, ¿verdad? Se dan cuenta que este tumor es muy parecido a este tumor, solamente que este se contrastó porque tiene un contraste endovenoso y este no, porque el contraste es oral. ¿Un contraste oral sirve para ver tumores de la pared? Sí. ¿Por qué? Porque separa la pared de la pared y hace un fondo blanco para poder ver perfectamente las tumoraciones. Entonces, ¿para qué le agregamos contraste endovenoso? Si con un contraste oral yo puedo despegar la pared del estómago y puedo ver tumores de la pared, ¿por qué le meto contraste endovenoso al paciente? Para saber si esto es un tumor maligno o un tumor benigno. Y esto quiero que a partir de ahora sea regla de oro para ustedes. Yo les voy a preguntar estas cosas en el examen, porque es el porqué de un contraste endovenoso. Los tumores benignos versus tumores malignos. En los estudios contrastados no realzan. ¿Qué significa? Que si yo le meto contraste endovenoso al paciente y el tumor sigue negro, como si no hubiese metido contraste, quiere decir que es un tumor benigno. Con contraste endovenoso, el tumor benigno no realza. Entonces, si esto fuese, qué sé yo, un lipoma gástrico, un pólipo, con contraste endovenoso iba a estar así, negro, gris. Ahora, ahí dice GIST. Si yo le meto contraste endovenoso,
ese tumor, siendo un GIST, que es un tumor del estroma gastrointestinal, es un linfoma, blanco iba a estar, así como la primera foto de tumor gástrico que les mostré casi recién. Esa es una de las finalidades para administrar contraste endovenoso en el cuerpo del paciente, ¿sí? Y acá, ¿qué tipo de estudio tengo? ¿De qué? De abdomen, perfecto. ¿Qué particularidad tengo en el estómago? Una imagen dentro del estómago. Se dan cuenta que las paredes del estómago no tienen contacto con esa estructura, ¿verdad? La pared del estómago no tiene contacto con esa estructura. Eso parece estar flotando ahí en el contenido gástrico. Un contenido totalmente hiperdenso, excepto eso, que está ahí. Y también tengo endovenoso. ¿Qué fase? Fase arterial. En una fase arterial, el tumor maligno parece un foquito de arbolito de Navidad, blanco. Acá yo tengo los dos contrastes y mi estructura sigue hipodensa, porque es un cuerpo extraño. No tiene absolutamente nada que ver con la pared del estómago ni con el estómago. No se produjo en el estómago, se acumuló en el estómago. A esto nosotros le llamamos tricobesoar. La tricofagia es un trastorno psiquiátrico que consiste en estirarse el pelo y comer de acá o de acá abajo. Produce obstrucciones intestinales porque pueden llegar a adoptar tamaños tan grandes que perfectamente emulan la forma del estómago. Por endoscopía muchas veces no se puede extraer, se pone contraste para ver si es que no son tumores realmente y se hace una cirugía para poder sacar, ¿sí? Acá tenemos exactamente la misma cosa, como se forma, o sea, tenemos pared gástrica perfectamente, pero el contenido es el irregular. Besoar. Besoar puede ser de uña, besoar puede ser de pelo. Cuando es de pelo es tricobesoar. Estenosis. Esta imagen no es igual a esta, ¿o sí? Esta imagen, en la porción del antro píloro, fíjense lo irregular que es. Acá. Desde ahí empieza su irregularidad. Y fíjense con esto. ¿Se dan cuenta el pasaje filiforme del antro píloro? Este es el estómago, que está bastante dilatado. Ahí está el estómago. Tenemos contraste en el fondo. Ya salió el contraste del fondo. Está cayendo el contraste y se va a la parte del cuerpo. Y cuando llega a la parte del píloro, es una estructura filiforme, lineal, pero totalmente regular. Esto es una hipertrofia pilórica. Hipertrofia. Esto, señores, es muy frecuente en niños por infecciones gastrointestinales. Se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, se inflama y finalmente produce un agrandamiento de las células musculares y cierra el estómago. Esto se soluciona con cirugía, haciendo un corte y suturando de otra dirección y se soluciona el problema. Pero quiero que se note la diferencia entre lo que es un patrón de estenosis
a diferencia de un patrón de sustracción por mordida de manzana. La regularidad de la estenosis es totalmente diferente y nos orienta hacia una patología benigna. Y la irregularidad del cáncer nos denota una patología evidentemente maligna, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de estenosis, perfectamente entre el estómago y el duodeno. Parece un reloj de arena, a diferencia de lo que es el cáncer, que parece una mordida de manzana. Bien, acá tenemos otra. Filiforme. Filiforme hace referencia a lo que es el pelo o lo que es un hilo, totalmente regular. Estómago se comprendió. Muy 7 de la mañana para ver estas cosas, pero es demasiado fácil, señores. Encima, la anatomía es tal cual se muestra en la radiografía, ni siquiera necesitamos usar la imaginación para poder entender. Duodeno. Estenosis con el menisco de Karman. A ver. A ver, voy a dibujar ahí para que podamos entender. Porque viene vestida de monja, no viene disfrazada. Bien. Menisco es úlcera. Entonces, nosotros de tener un estómago así, hacer de cuenta que esto es una úlcera, porque tiene un patrón de adhesión, y a esa úlcera le agregas una depresión. Entonces vos tenés un patrón de sustracción y adición en tu úlcera. Porque acá está el cáncer sobre un nicho ulceroso. El patrón de estenosis, vos cuando escuchás estenosis, estás viendo una serie o reconocer una porción del estómago, siempre la estenosis ocurre a nivel del páncreas. Vas a tener esto. Parece igualito, conocer el reloj de arena, ¿verdad? Es igualito al reloj de arena. Entonces vos vas a tener esto. Viene en un patrón uniforme y después pasa a tu intestino normal. Entonces, esto es estenosis. Esto debería ser, o esto que es una magnificación, la úlcera. Y esto es cáncer. Lo único que le diferencia al cáncer de la estenosis, de un nicho ulceroso, es el contorno de la lesión. El contorno, la ubicación. Fíjate que estenosis es androquímica. Ahora, el resto sí puede tener implicación en cualquier parte del estómago, así como de un tipo de animal. Pero básicamente eso. Sería mucho el doble. Úlcera. Cuando tú quieres ver la úlcera como tal y no solamente el patrón de adhesión, le metes un poquito de aire a la zona del paciente, se insufla el estómago y se ve la úlcera maravillosa. Incluso con la falta de pliegues y el reborde sobre el estómago.
tus reglas mucosas, no solamente control, no de todo. Bien. Entonces, continuemos. Duodeno. En una endoscopía digestiva alta, el duodeno se ve hasta la segunda porción. Para cualquier sintomatología gástrica y duodenal, entiéndase reflujo, pirosis, epigastralgias, hambre dolorosa, ¿se acuerdan del hambre dolorosa? Endoscopía digestiva alta es el gol estándar. Nunca una serie. La tomografía con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis es el segundo estudio que se pide cuando en una endoscopía se vio un tumor. Entonces, el paciente viene por epigastralgia después de las comidas. Le duele, 2 horas le duele. Endoscopía digestiva alta es el primer estudio. Se ve un cáncer en el estómago, con el endoscopio ya se biopsia. El paciente se va con su endoscopía a consultorio. Necesariamente ustedes tienen que estadificar ese cáncer. Se estadifica con tomografía, tórax, abdomen y pelvis, con contraste oral y endovenoso. Ese es el segundo estudio que se pide. En la endoscopía el paciente se va y les muestra y sale úlcera. Terminó el estudio. No pidan otro, no pidan más nada. No hace falta. En la endoscopía salió una malformación vascular. No pidan más nada. Solamente ustedes están obligados a seguir estudiando al paciente cuando es cáncer. Después no. Le medican, 6 meses después le piden otra endoscopía para ver si el medicamento funciona o no. No se pide otro estudio, solamente en cáncer. Sí, señora. Para buscar metástasis en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Bien. Mucosa del duodeno. Mucosa del duodeno. No, es regular. Parece que tiene pelitos. Esa es la mucosa del duodeno. Adición. ¿Qué patología va a dar el patrón de adición en un duodeno? Divertículos y úlceras. ¿Qué patología les parece que va a ser esta? Fíjense que esta imagen es la magnificación de esa que está ahí. Chiquitita, chiquitita, pero parece un botón. ¿Saben lo que es botón? Ese que se usa para prender la ropa. Ese es botón. ¿Qué patología les parece que va a ser? Úlcera. Señores, ¿en qué momentos van a usar ustedes una serie? Cuando no hay endoscopía disponible. Hagan ciencia en el paciente. Hagan ciencia en el paciente. Lleguen por lo menos al diagnóstico. Con esto no van a poder biopsiar. Y no se puede biopsiar con una serie. Con una radiografía no van a poder biopsiar. Pero por lo menos le van a decir, señor, fíjese, usted tiene una úlcera. Acá está la imagen. Depende de usted. Pueden ocurrir 3 cosas. O se hace su endoscopía, hace biopsia y hace un tratamiento correcto. Espera que la úlcera se perfore y se muera usted de una perforación de la úlcera. O usted espera que se vuelva cáncer su úlcera y se muere de un cáncer. Usted le tiene que hablar así al paciente. Entonces, ¿cómo le van a hablar así al paciente? Y teniendo por lo menos mínimamente un estudio en la mano. Sin estudios, señores,
Se cometieron errores en el paciente sin estudio. Al decirle, Señor, usted tiene esto. Cuando el paciente se pudo hacer el estudio, salió totalmente otra cosa diferente. Sin estudios en la mano, no se echan la soga al cuello. Por favor, les pido. Con esto, sí, pueden con propiedad decir que es una úlcera. No hay otra patología que se vea así. No hay. Entonces, ¿se consigue entender la anatomía en esta imagen? ¿Sí? ¿O sí? Repasemos. Esófago, una porcioncita muy chiquita del esófago. Fondo, curvatura mayor, curvatura menor. ¿Y por qué se ve tan deformado el estómago? Porque se está contrayendo. Solamente por eso. Y el contraste está migrando. Acá tenemos antropíloro duodeno. Y voy a seguir la curvatura del intestino delgado. Por supuesto, tiene patologías en su haber. Por eso es que se ve tan irregular. Bien. Esa es la línea que sigue el intestino. Les voy a borrar y vamos a resaltar las patologías propiamente dichas. Se nota que esto tiene un pedículo, ¿verdad? Finito. Así se ven los divertículos en el duodeno. Tal cual como ustedes están viendo se ven los divertículos. ¿Cómo van a diferenciar? Porque este es el grosor normal del órgano y el divertículo es una evaginación de la mucosa. ¿Qué patrón produce? ¿Qué patrón? ¿Qué signo imagenológico? Ninguno. No tiene. Eso también le puedo poner yo. Patrón fungoide. Patrón de sacacorcho. Perdón, signo. Signo de pico de pájaro o ninguna es correcta. Y ninguna es correcta porque no tiene. Hasta ahora el estómago solamente vimos eso. Mordida de manzana. Y duodeno también, porque en el duodeno también se producen cáncer o tumores. Acá se ve muchísimo mejor. 1, 2. Divertículos duodenales. Este ya es un estudio diferente. ¿Cómo se llama este estudio? Tránsito. ¿Por qué yo puedo afirmar que esto es un tránsito? Porque evidentemente el duodeno no tiene esta longitud. Evidentemente ya superamos el ángulo de Treitz y cuando superamos el ángulo de Treitz ya se llama tránsito intestinal, ¿sí? El ángulo de Treitz tiene que estar por acá. Y ya superamos, todo esto es ayuno. Entonces es tránsito. Que no tengas endoscopía o que tu endoscopía salga normal. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de una paciente, melena. Su motivo de consulta fue melena. Endoscopía totalmente normal. Ni siquiera había vestigios de una cicatrización de úlcera. Segundo caso que tenés que pensar, cáncer de colon. Colonoscopia totalmente normal. Hasta la válvula iliocecal ve el colonoscopio. No pasa tampoco más. Entonces,
Tu endoscopía sana, tu colonoscopía sana, queda la porción central del intestino. Tránsito. Ninguno de los dos alcanza. Entonces, cuando tu paciente viene por un motivo de consulta y vos le estudiaste arriba, le estudiaste abajo y te queda esa porción, hazle tránsito y vas a ver. Perfectamente, en ese caso fue un tumor de yeyuno, un GIST. Esa es una indicación así, precisa de un tránsito. ¿Sí? Bien. Acá se ve tremendo divertículo en una anatomía que está un poco alterada por la contracción del estómago. Acá tenemos un estómago que se está contrayendo. Peristaltismo. Solo eso. Acá tenemos el intestino. En este caso probablemente sea hasta la segunda porción del duodeno nada más que pasó el contraste. Y ya se sacó la radiografía. ¿Sí? Y acá se ve el divertículo. Duodeno, sustracción. Mordida de manzana. Acá se ve maravilloso. Nuestra mordida de manzana. ¿Sobre qué patrones? ¿Cómo se llama? Mixto. Mixto. ¿Se entiende cómo viene una depresión, una pequeña sobrelevación y después una depresión? Esto ustedes tienen la certeza de que se produjo sobre una úlcera. ¿Existe el cáncer que se produce fuera de un nicho ulceroso? Claro que sí. Claro que existe. Este no. Este se produjo sobre un patrón ulceroso. Fíjense la diferencia. Esto se llama serie y esto es un átomo con contraste oral y endovenoso. No se entiende nada, ¿verdad? En este caso, la tomografía requiere de un profundo entendimiento de la anatomía. Tenemos tantos metros de intestino delgado que están todos plegados encima del otro, que para que sea un primario de intestino es muy difícil. Es muy raro. En la mayoría de los casos es cáncer gástrico que infiltró duodeno, o cáncer de páncreas que infiltró duodeno, o periampular. Fíjense, en este caso es un tumor de cabeza de páncreas que infiltró, y fíjense el tumor que produjo en el duodeno. Este es el contenido duodenal, esa es materia fecal del duodeno, y todo esto es tumor. En una serie se entiende muchísimo mejor que en una tomografía. Pero la tomografía siempre la tenemos que pedir para estadificar y para ver realmente el primario. Porque en un tránsito o en una serie nosotros vamos a ver perfectamente el tumor que infiltra el duodeno. Pero chicos, el 0, y eso que me tocó hace poco ver un tumor. Por eso les estoy diciendo que el 0,001% es primario de duodeno. El resto es de páncreas. Casi el 100% es de páncreas. Entonces, cuando por endoscopía se diagnostique un tumor de duodeno, digan, no, no es de duodeno. Le voy a pedir su tomografía con contraste tórax, abdomen y pelvis para ver de dónde vino. Porque el duodeno tiene el 0,001% de probabilidades de formar primario. Metastásico sí, pero primario es muy difícil. Y así son los casos clínicos que yo les voy a poner en el segundo parcial. Ya les voy a poner el hallazgo por endoscopía. ¿Qué estudios solicitarías para completar la evaluación del paciente?
y confirmar o descartar un primario de duodeno. Pero no es solo TAC. Exactamente. Sí, sí. Le haces tragar a tu paciente contraste y ya tiene preparada su vía. Entonces, cuando el paciente se acuesta en la cama de la tomografía, la maquinita tin, 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 va inyectando el contraste endovenoso. Y ahí se hace el escáner completo. ¿Sí? Bien. De nada me sirve, o sea, sí, me sirve muchísimo un tumor, un estudio solamente con contraste endovenoso. Claro que sí, porque me realza, pero el contraste oral me delimita exactamente dónde está el tumor. Entonces, por eso se complementa oral y endovenoso. Órgano hueco. Órgano hueco, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. Siempre es contraste oral y endovenoso. Por favor. Y acá está la compresión extrínseca. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en duodeno íbamos a ver los tumores de ovario, los grandes tumores, los miomas uterinos, los grandes miomas que parecen un abdomen de embarazada? Producen este patrón. Desvía al órgano de su situación normal. No lo infiltra, no, no impide el funcionamiento, solamente que lo desvía. Y acá vemos un estómago totalmente distendido. ¿Por qué? Porque está comprimido por alguna tumoración que no pertenece al intestino, que está acá. Acá está el tumor. Puede ser ovario, puede ser útero, pueden ser los grandes quistes de páncreas, pueden ser tumores retroperitoneales, cualquier cosa. La imaginación de ustedes tiene que volar en ese momento. De intestino no es, ¿sí? Patrón de compresión extrínseca. ¿Verdad que no es difícil? ¿Dónde realmente yo noto que les cuesta un poquitito completar qué tipo de estudio es? Solamente eso. Ni siquiera se equivocaron en el examen en poner el diagnóstico, el estudio. Completar de tórax, AP, lateral, con contraste, por donde el contraste, oral, pero faltó endovenoso. Esas cosas lo que se confundieron mucho, o se olvidaron de poner, no sé. Esófago, estómago, duodeno, colon. Eso es. Si ustedes saben eso, es demasiado fácil. Y fíjense que faltan 3 semanas para nuestro parcial. O sea que 3 clases más las que van a entrar. Probablemente desde esófago hasta colon. Y es la mismísima cosa. Patrón y signo. Patrón y signo. Patrón y signo. Nada más. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Se entendió que no es el gol estándar. Excepto, como la doctora preguntó, ¿qué pasa si yo por arriba no veo nada y por abajo no veo nada? Ahí sí, señores. Ahí sí. Y son casos clínicos que yo les voy a poner en el examen. Y siempre va a estar ahí al final. Que se dan cuenta que vale 30% un caso clínico. Eso puede salvar o estamos. Bien. Voy a llamar un ratito la lista.